La Reserva Federal es el banco central más poderoso del mundo. Es la entidad que emite los dólares. En consecuencia, es el Banco Central que define lo que estaría sucediendo con las tasas de interés a nivel global porque influye sobre las tasas de interés en Europa, las tasas de interés en el Asia, las tasas de interés en América Latina, en fin, todos los instrumentos financieros toman como referencia lo que sucede con la tasa de interés, por ejemplo, de las notas del Tesoro de los Estados Unidos. Las notas del Tesoro de los Estados Unidos, que están denominadas en dólares, pues generan una referencia para que otros bancos centrales establezcan lo que es su tasa de interés. Pero además, también hay que señalar que otras entidades, como por ejemplo las empresas, también toman en consideración lo que es la tasa de interés de la nota del Tesoro, que a su vez están estrechamente vinculadas con la tasa de interés de los fondos federales, que es la tasa de interés de referencia establecida por el Banco Central de los Estados Unidos. Si nosotros nos vamos a ver lo que es esa tasa de interés, podemos ver acá, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando. Fíjense acá desde el año 2019, cómo teníamos una tasa de interés que acá estaba alrededor del 2.4%. Fíjense que se mantenía relativamente estable, 2019, 2.4%. ¿Qué significa una tasa de interés de los fondos federales, de los fondos que sirven como referencia por parte del Banco Central de los Estados Unidos? Pues 2.4% con una tasa de inflación del 2% significa que había una tasa de interés real de 0.4%. Una tasa de 0.4% era considerada la tasa adecuada para mantener la estabilidad de precios. La inflación se mantenía relativamente estable en el entorno del 2% y con una tasa de interés del 2.4% en términos reales, lo que significaba era una tasa de interés positiva de 0.4%. Ahora, si vemos lo que sucedió ya a partir acá del 20, fíjense que en el 19 todavía teníamos una tendencia a la baja para tratar de estimular la economía, pero fíjense lo que sucedió propiamente en el 20. Aquí fue el impacto del COVID. Ahí, esa línea ahí grisácea es una línea que refleja lo que es una recesión. Y fíjense cómo cambia dramáticamente de 1.6% la tasa de interés, cómo baja a cero. Ahí, miren cómo está entre 0 y 0.25, fíjense, 0.05% y así sucesivamente. Miren cómo se mantiene durante todo ese periodo, 2021, 2022, enero. Fíjense acá en marzo da un salto y comienza a subir de 0 a 0.25 al 0.5% y ahí comienza ya, después de estar en un promedio de 0.33, comienza a subir. Fíjense acá en mayo, vuelve y sube y se coloca entonces en 0.83, es decir, que sube 50 puntos básicos, vuelve y sube entonces en junio del año 2022 y ya se coloca en 1.58, es decir, que sube, fíjense, de 0.8 a 1.58 y no solamente esto, sino que en agosto del año 22 sube a 2.33, sigue subiendo, ya en octubre del 22 sube a 3.08, luego sube a 3.83. Recuerden que es un rango. Si está en 3.83, lo que significa es que está entre 3.75 y 4%. Luego sube de nuevo a 4.33%. Eso significa que está entre 4.25 y 4.5%. Sube 4.58%. Sube ya en abril del año 2023 a 4.8%. Sube ya al 5.08% y sube finalmente ya a partir de agosto de este año a 5.33% y se mantiene ahí constante. Desde ese último incremento en agosto se ha mantenido en 5.33%. ¿Qué significa eso? Que está entre 5.25% y 5.5% esa tasa de interés, que es la que define todas las tasas de interés. Los préstamos hipotecarios, que estaban por encima del 7% hasta hace unos días, está en función de esa tasa de interés. La tasa de las notas del Tesoro, que llegaron a estar por encima del 5% hace unos días, también está relacionada con esa tasa de interés de los fondos federales. La tasa de interés que, por ejemplo, pagan los certificados de depósito, está relacionado también con esa tasa de interés. Es decir, que esa es la principal tasa de interés que influye sobre todas las tasas de interés en los Estados Unidos, pero obviamente también en el resto del mundo.
Por ejemplo, si yo tomo la tasa de interés de referencia en el Banco Central Europeo, nos damos cuenta de que efectivamente puede haber un rezago, puede haber una diferencia de nivel, pero hay una relación de que cuando una sube, la otra sube. Con un rezago, está bien. Con otro nivel, está bien, pero de que sube, sube. Entonces, también así vemos que cuando usted tiene unos movimientos, pudiera tener una reducción de las tasas, es decir, si comienza a ver un movimiento hacia la baja de las tasas, pudiera usted también pensar que se va a registrar una reducción de la tasa de interés, pero no solamente en Europa, en el Asia por igual. Hay excepciones, obviamente, y niveles muy distintos, como es el caso de Japón, que ha mantenido una tasa de interés relativamente cercana a 0%, porque tiene una situación muy distinta en términos del crecimiento de la economía a lo que tiene Estados Unidos y por décadas. Es decir, que Japón es un caso muy especial, pero, por ejemplo, América Latina también, si yo tomo la evolución de la tasa de interés de los fondos, que, por ejemplo, tiene como referencia los bancos centrales, ya sea de República Dominicana, ya sea el Banco de Brasil, ya sea el Banco Central de Argentina, ya sea cualquier banco central de América Latina, nos damos cuenta de que Estados Unidos, al mover su tasa de interés, pues América Latina pues también tiene un movimiento hacia arriba de tasa de interés. De hecho, América Latina comenzó a subir su tasa de interés mucho antes que Estados Unidos. Para que tengan una idea, en el caso de la República Dominicana comenzó a subir su tasa de interés de referencia, la tasa de interés clave de la economía dominicana, comenzó a subir en noviembre del año 2022, mientras que el caso de los Estados Unidos comenzó a subir pues después de esa fecha. Ahora, lo que sí es importante es que Estados Unidos comenzó a subirla muchísimo más rápida. Y me voy a corregir. Dije en noviembre del año 2022, es noviembre del año 2021. Noviembre del año 2021. Y Estados Unidos es marzo del año 2022 que comienza a subir su tasa de interés. Entonces, noviembre del año 2021, República Dominicana, y Estados Unidos, marzo del año 2022. Es decir, que comienza previamente. Y también podemos decir lo mismo de Argentina, lo mismo del Banco de Chile, Banco Central de Chile, el Banco de Brasil y bancos en Centroamérica también generaron movimientos de su tasa de interés hacia arriba mucho antes que Estados Unidos. Claro, eso significa que el ciclo de apriete monetario llegó a su nivel, digamos, de plató o de nivel de mantenerla fija. Por ejemplo, fíjense Estados Unidos cómo la mantiene a partir de agosto. República Dominicana lo dejó ya desde hace varios meses, primero fijo, y a partir de mayo comenzó a reducir la tasa, al igual que otros países de América Latina que han reducido su tasa de interés. La han reducido los países centroamericanos, los países como el Banco Central de Brasil, como el Banco Central de Chile, todos ellos han ido reduciendo su tasa de interés. Sin embargo, Estados Unidos no la ha comenzado a reducir, pero sí por lo menos la ha mantenido constante su tasa de interés. Y algo bien interesante es la expectativa hacia dónde se va a mover esa tasa de interés. Y en ese sentido, esta semana, Jeremy Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, pues cuando habla ya comienza a insinuar finalmente que primero la tasa de inflación, que todavía está por encima del 3%, pero comienza a colocarse en una trayectoria claramente descendente, pues es una situación la que se observa que le permite al Banco Central decir que ya se puede señalar que está casi bajo control la tasa de inflación y por lo tanto eso implica que pudiera pensarse que para el año que viene pudiera comenzar a reducirse la tasa de interés de los fondos federales. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, fíjense, la tasa ahora mismo está 5.33, está entre 5.25 y 5.50. Sin embargo, la expectativa de inflación para los próximos meses está en 2.5%, vamos a poner, que ya comienza a moverse hacia el 2%, que es la meta. Si yo tomo ese 2.5 y lo comparo con el 5.5, que es la tasa de interés
superior, o sea, porque recuerden que es un rango que va de 5.25 a 5.5, la tasa de interés de referencia en los Estados Unidos. Si yo tomo el 5.5 y lo comparo con el 2.5, son 3 puntos porcentuales en términos reales. La diferencia, oigan bien, con lo que existía en los Estados Unidos con la tasa de interés antes de que se registrase pues, la reducción de tasas por el COVID, es decir, si nos vamos al año 2019, en términos reales estaba 0.4, 0.5, 1%, pero ahora estamos hablando de que en términos reales la tasa de interés de los fondos federales de los Estados Unidos es 3 puntos porcentuales. Ponle 2.5, ponle 2.67, ponle lo que usted quiera en términos de comparación. Pero estamos hablando de una tasa en términos reales muy por encima de lo que se requeriría como la tasa de interés para mantener la estabilidad de precios, para mantener la estabilidad de una variable clave para el bienestar de la gente, que es el índice de precio del consumidor. Es decir, su variación es la inflación. Si usted mantiene estable, si usted mantiene estable los precios, si mantiene la inflación cerca de su meta del 2%, ¿eso qué significa? Eso significa que usted tiene un entorno favorable que promueve el crecimiento de la economía, que promueve una correcta asignación de los recursos productivos, que genera un entorno favorable para la creación de empleo, porque hay un buen entorno para que la gente invierta, para que la gente emplee, para que la gente pueda echar hacia adelante. Entonces, eso es lo que quieren los bancos centrales y específicamente el Banco Central de los Estados Unidos. Lo que quiere ese Banco Central es tener un entorno donde la tasa de inflación está en el 2%. Y para eso requiere tener, digamos, una tasa de interés en términos reales positiva, pero no de 3%. Pudiera estar entre 1 y 1.5%. Hay algunos que dicen, mira, pudiera ser del 2%. Otros dicen, ya con un 2% pudiera haber cierta contracción, pero con un 3%, sin lugar a dudas, que se puede señalar que vendría una contracción. Entonces, ante esa situación, ¿qué se puede decir de la tasa de interés de los Estados Unidos en términos de su tasa de interés de referencia? Pues la tasa de interés de referencia, si nos vemos acá a lo que es la expectativa, fíjense acá, esta es la tasa de interés. Fíjense que acá está en el plató, está en su nivel que podemos considerar como máximo, ahí. Sin embargo, miren la expectativa. La expectativa es que comience a bajar. En el año 2024 se espera que esa tasa baje por lo menos en 3 ocasiones y cada una de esas ocasiones 25 puntos básicos. Es decir, que si tenemos de 5.25 a 5.50, pudiera bajar entonces hasta un nivel que pudiera estar como máximo de 4.75%, 4.50, 4.75%. Pudiera ser el nivel de tasa de interés para el año que viene. Luego, en el año 2025 seguiría bajando esa tasa y se colocaría ya por debajo del 4%. Es decir, que todavía si en el año 2025, por ejemplo, se logra llegar a tener una tasa de inflación del 2%, eso significaría que todavía tendríamos una tasa en términos reales positiva del 2%, porque si la tenemos en 4%, ligeramente por debajo del 4%, y tenemos una inflación del 2%, en términos reales, la tasa de interés es 2%. Y eso obviamente que tiende a reducir el ritmo de crecimiento de la economía, porque disminuye la inversión, disminuye la tasa de crecimiento del consumo y tiende entonces a quitarle presión en el mercado laboral a la variación de los salarios. Es decir, que los salarios no van a crecer como habían estado creciendo, el 5%, el 4.5%. No. Va a comenzar a crecer más parecido a lo que es la meta de inflación. ¿Qué es lo que quiere los Estados Unidos? ¿Qué es lo que quiere la Reserva Federal? Que crezca en el entorno del 2%. Es decir, que ahí se ve claramente qué está detrás de esta política monetaria, qué está detrás de lo que señala Jerome Powell. Se ha logrado controlar la inflación, aunque no lo dice explícitamente y claramente, pero ya se puede decir que se ha hecho el trabajo. La inflación está bajando. Todavía se tiene una tasa de desocupación que está por debajo del 4%. Eso significa que está dentro del pleno empleo y por lo tanto estaría generando como si fuera un soft landing, una reducción de lo que es la actividad económica, pero suave. No hay un crash, no hay una recesión, no hay una caída brusca
de la actividad económica en los Estados Unidos. Se sigue creando empleo, sigue habiendo una situación de prácticamente de pleno empleo, y esto es algo favorable. Este año la economía de Estados Unidos va a terminar creciendo alrededor del 2.1%, lo cual está lejos de la recesión que se había pronosticado. Ahora, si los Estados Unidos continúan por mucho tiempo más durante el año 2024 con una tasa de interés de referencia que está en términos reales en el entorno del 3%, entonces sí, sin lugar a dudas, yo pudiera señalarles que pudiera haber una situación de caída de la actividad económica, que pudiera desembocar en una recesión en los Estados Unidos. Obviamente, todo eso tiene implicaciones para la economía dominicana. Si a los Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va mucho peor, porque el crecimiento de la economía dominicana está estrechamente vinculado con el crecimiento de Estados Unidos. Recuerden, remesas, 85% viene de los Estados Unidos. Inversión, turismo, entre el 40 y el 50% viene de los Estados Unidos. Pero además, nosotros tenemos una relación muy estrecha con la economía en términos de los mercados de capitales. Si ellos mueven su tasa de interés, nosotros también, para evitar presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, como le vaya a ellos, en términos de su economía, en términos de su política monetaria, pues nos va a ir a nosotros. Entonces, nos interesa desde acá, desde Tecnopol, que los Estados Unidos puedan hacer ese soft landing, que puedan ir manejando su política monetaria de tal manera, como se prevé acá, que comience a bajar. Fíjense, ahí estoy tomando esto desde Wall Street Journal, esta gráfica, y que comience a bajar esa tasa de interés. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto, esta reducción? Pues vamos a ver en el próximo segmento, ¿qué implicaciones tiene esto para, por ejemplo, el mercado bursátil, por ejemplo, sobre la riqueza financiera, por ejemplo, sobre el nivel de consumo, por ejemplo, sobre la actividad económica y, en consecuencia, sobre la República Dominicana? Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.